Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Eva y Leo. Hoy nos acompaña Alicia Pastor, enfermera del Hospital San Pablo de Barcelona. Además, lleva 39 años enseñando el método Billings y por ella han pasado más de 600 parejas. Entonces, Alicia, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? si quieres contarnos algo más sobre ti para que te conozcan las oyentes. Bueno, soy coordinadora del Centro Billings de Barcelona, donde me encuentro ahora. Pues llevo más de 39 años enseñando este método y no solo parejas he enseñado, sino también he enseñado a mujeres que querrían reconocer su fertilidad gracias al método de ovulación Billings. En los últimos años, desde hace yo creo que unos 5 o 6 años, me vengo dedicando en el Centro Billings de Barcelona, sobre todo a las parejas que tienen problemas de fertilidad. De acuerdo, genial. Pues nada, hoy vienes a contarnos en este nuevo episodio de Eva y Leo, el caso de Eva y Leo. Entonces, cuéntanos quién fue Eva, quién fue Leo, cómo se acercaron a ti. Ujú. Bueno, pues Eva y Leo eran una pareja que vivía en Andalucía. Esta pareja se apuntó a un curso de aprendizaje del método de ovulación Billings, en el cual damos una instrucción inicial y después hacemos una serie de seguimientos solo con la pareja. Y esta pareja al comienzo deseaban postergar el embarazo porque, bueno, tenían un asunto aún de trabajo en el cual querían un poquito de estabilidad y querían espaciar de momento los nacimientos. Pasados aproximadamente un año y medio, se pusieron en contacto conmigo porque ellos querían en ese momento buscar el embarazo, que estaban ya Sí, deseosos de buscar preparados. su primer hijo. Vale, cuéntame un poco, o sea, llevaban, digamos que en ese año y medio, llevaban cuánto tiempo buscándolo desde ese cambio, ¿no? De que decidieron empezar a buscarlo. Sí, Eh, llevaban un año aproximadamente buscando el vale, embarazo, pero ya durante la monitorización del método Billings al comienzo de la enseñanza, sí, ya habíamos informado a la pareja que posiblemente debido a la patología que ella sufría, cuando hubiera que buscar el embarazo, pues iba a ser un poco de más tarea, de más trabajo, ya que ella sí, se sabía que sufría un síndrome de ovario poliquístico y vale, en aquel momento, como no estaban buscando al comienzo de la enseñanza, no estaban buscando el embarazo, es un tema que no les preocupaba. Sabían que más adelante tenían que abordarlo, pero al principio no era una de sus mayores preocupaciones. Cuando llevaban ya un año buscando embarazo, entonces es cuando ya empezamos a trabajar en serio sobre todo en la patología que ella sufría. ¿el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico lo sabían antes de empezar la enseñanza del método Billings o fue a posteriori o durante esa monitorización es cuando se diagnosticó? ¿Cómo fue? Sí, sí, de hecho, antes de empezar la enseñanza, ellos ya sabían que habían acudido en algunas ocasiones a algún médico y ya les había Vale, dicho que ella estaba sufriendo este síndrome de ovario poliquístico y sí. desgraciadamente este facultativo les informó que iba a ser imposible el quedarse embarazada. Vale, porque entiendo que del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Hay diferentes tipos. No sé si quieres comentarlo, si sabes, si recuerdas Sí, exactamente el tipo que el fue. síndrome del ovario poliquístico necesita pues una tipología, ¿eh? Y fue lo primero que hicimos con esta usuaria, que fue enviarla a su ginecólogo para que tipificara o fenotipara, que es como se dice habitualmente, le buscara Sí, cuál es el fenotipo que ella estaba sufriendo dentro de las diferentes clasificaciones del síndrome de ovario poliquístico. Empezó a hacerle pruebas. Ella sufría un hiperandrogenismo muy típico y además sufría de anovulación o oligoanovulación, es decir, en el cual pues, los ciclos eran muy largos y vale. durante mucha parte de estos ciclos tan largos ella ni siquiera ovuló. Vale, Alicia, ¿y qué es eso del hiperandrogenismo para las que nos están oyendo?
El hiperandrogenismo es una sintomatología que tienen muchas mujeres en el cual las hormonas masculinas que tenemos las mujeres, que habitualmente es la hormona testosterona, está de manera más importante o de más cantidad en nuestro cuerpo. En las mujeres tenemos normalmente una cantidad pequeña de hormona testosterona y tenemos más hormonas ováricas, estrógenos y progesterona. Cuando este equilibrio va hacia el otro lado y hay más predominio de la hormona testosterona, se dice hiperandrogenismo. Vale, entonces tenemos a la paciente, ¿no? Con ciclos ovulatorios más largos e hiperandrogenismo. ¿Qué hacéis a partir de ese momento? Pues en ese momento, ayudado siempre pues con el facultativo que llevaba a la usuaria, una vez ya de alguna manera diagnosticado y fenotipado su tipo de síndrome de ovario poliquístico, que era el tipo B, muy abundante pues habitualmente en esta patología, el mismo médico confirmó que ella lo que tenía además para confirmar este fenotipo es que sufría una resistencia a la insulina y Vale, empezó a tratarla con metformina. ¿Vale? Es un fármaco muy habitual que se da en aquellos pacientes que tienen resistencia a la insulina, como pueden ser los diabéticos, ¿eh? Y se empezó a tratar con este tratamiento médico y mejoró bastante su resistencia a la insulina. vale. Es verdad que nosotras llevábamos ya pues, un tiempo en el cual íbamos viendo cómo evolucionaban los ciclos. La habíamos, en el momento en que ella decide empezar a buscar, mejoramos bastante la dieta que ella estaba tomando, una dieta baja en carbohidratos, antiinflamatoria, y suplementamos con diferentes fórmulas que podrían beneficiar pues esa sensibilidad por la insulina, mejorar también la atracción que podría tener la FSH, que es otra de las hormonas, en este caso hipofisaria, con respecto al líquido que hay en la granulosa, que de alguna manera baña al ovocito, y Sí. mejorar con ello pues, ese crecimiento folicular, ese desarrollo del folículo. Y en un momento determinado, pues también introdujimos lo que se llaman probióticos, sobre todo Crispatus y Gasseri, que beneficiaron bastante la flora de la vagina de la usuaria. Además de ello, Vale. pues sí, sí, dime. Y una pregunta, a nivel de nutrición, ¿lo guiaste tú? ¿Tenéis una nutricionista que colaboró, un nutricionista que colaboró en todo el plan nutricional? ¿O cómo fue? La usuaria ya estaba trabajando con una nutricionista. Vale, Nosotros entendido. también, como en el Centro Billings, hemos hecho bastante formación sobre nutrición y desde el punto de vista más fisiológico apoyamos aquellas recomendaciones nutricionales que mejoraran sobre todo esa sensibilidad por la insulina, aunque ya tenía una buena guía por este profesional. Y Vale. lo único que hicimos fue aumentar los suplementos que necesitaba para mejorar la fertilidad de la mujer y mejorar sus ciclos. Vale, entendido. ¿Y cuánto tiempo más o menos desde que empiezan estos cambios nutricionales para mejorar tanto la calidad ovocitaria como el resto de estructuras, ¿no? Femeninas de la mujer? ¿Cuánto tiempo más o menos duró para ver Realmente, ese cambio real sí, en el cuerpo? entre el tratamiento con metformina que había iniciado el médico y Sí, con los cambios nutricionales, además no solo cambios de hábitos, pero sí el aumento del ejercicio físico, vale. esto hizo que mejoraran bastante sus ciclos. En nada, en 2 o 3 meses habían mejorado bastante. De hecho, ya desde el principio que se le puso el tratamiento con metformina, cada vez vimos que podíamos identificar mucho mejor las ovulaciones, los ciclos empezaron a ser
no de una manera más regulares, porque continuaban siendo bastante irregulares, pero sí Sí. habían beneficiado, se había cortado más el tiempo, tenían una estructura de desarrollo folicular mejor, había ganado bastante. Vale, Pero cuando dices estos cambios que había ganado, ¿no? Hay parte que se ve, ¿no? Gracias al método Billings, lo que son las tablas, puedes observar estos cambios, ¿no? Se la hizo pruebas para ver cómo iba evolucionando también, es decir, analíticas o alguna ecografía que permitiera tener pues otras pruebas para detectar esta mejora, o fue no, lo principalmente a vemos través de las habitualmente, gráficas. lo vemos por la gráfica, Vale, vimos mucha mejoría a nivel de la gráfica, en el cual mejoraban estos ciclos en duración y muchos de ellos ya tenían presencia de ovulaciones espontáneas, y entonces pues beneficiaba mucho porque el eje se estaba restableciendo y con ello había una mejoría totalmente bastante del ciclo en ese momento. Es verdad vale. que eso va siempre unido pues a un acompañamiento por parte del ginecólogo. Es verdad que no tuvo muchas facilidades con diferentes profesionales esta usuaria, y tuvo que buscar a alguien especializado en síndrome de ovario poliquístico que la ayudara un poquito pues a conducir hasta el embarazo. Cuando dices busca un especialista en ovario poliquístico, ¿te refieres a qué parte? ¿A tema de nutrición, a parte de ejercicio, Sí, sobre a todo todo? El el endocrino. endocrino que estuviera bien formado en síndrome de ovario poliquístico. Vale, o sea, digamos que estaría el ginecólogo, ¿no? Que estuvo por la parte de la primera que has mencionado, el endocrino, una nutricionista y tú en este caso haciendo un seguimiento de ciclos para comprobar, ¿no? Que todo iba bien, por así decir. Exactamente, sí, Vale, o correcto. sea, 4 especialistas. Vale, ¿y una vez que habéis notado o que notaste ya ese cambio a los 2, 3 meses, logró directamente el embarazo ya o tuvo algún No, tiempo que tardado? no. El embarazo aún tardó en llegar. De hecho, se habían mejorado mucho los ciclos, pero no llegaba. Y ocurrió que ella sufrió un pequeño accidente Sí, en casa. Ella se lesionó en una pierna y sí, estuvo durante un tiempo pues sin poderse movilizarse, tuvo que hacer diferentes pruebas para y de hecho llegó a intervenirse en alguna ocasión pues de la rodilla porque había sufrido bastante esa rodilla. El problema que tuvimos o que tuvo la usuaria es que antes de operarla de la rodilla ya tenía un MC, es decir, un índice de masa corporal que superaba los niveles de 30, que es sí, lo que marca de alguna manera el sobrepeso, y hacía sí, una cirugía de riesgo por parte del cirujano ortopédico y sí. decidieron este mismo cirujano ayudarla a bajar de peso para beneficiar después la cirugía. Como ella sufría de esta resistencia a la insulina, pensó que uno de los fármacos sería pues la semaglutida, el Ozempic, conoce mucha Sí, gente, o Wegovy, que es un fármaco que se llama antagonistas del GLP-1 y que beneficia la pérdida de peso en relativamente poco tiempo, siempre apoyado sí. por medidas dietéticas bueno, un seguimiento médico pues especializado. Vale, entonces toma este fármaco, ¿no? El Ozempic, luego le hacen la operación, entiendo. Sí, le hacen la Y, operación, y ella va luego entiendo que recuperándose. sí, Antes de la operación, en el tiempo que estuvo con la semaglutida, perdió 17 kilos, antes de vale, operarse. Se operó y estuvo después recuperándose. Una vez que ella empezó con el tratamiento con semaglutida, nosotros vimos que sí, sus ciclos empezaron a mejorar mucho más, empezaron a mejorar mucho más, hicieron que cada vez estaban, sobre todo con la pérdida de peso, cada vez eran más regulares
y empezaba a ovular de manera frecuente en casi todos los ciclos. Vale. Entiendo que tú pasas un tiempo, ¿no? de rehabilitación o durante la Sí, rehabilitación. sí. Vale, pasa De la rehabilitación. hecho, sí, y se rehabilitó en relativamente poco tiempo, ¿eh? Y mejoró en Vale. muy poquito tiempo. ¿Y luego ya lograron el embarazo o todavía se complicó más o cómo fue de...? Bueno, nosotros seguimos apoyándola con el método Billings para la búsqueda de Sí, embarazo, porque ya que habían mejorado tanto los ciclos, pues se daban todas las condiciones adecuadas, pero aún y ello, pues no se conseguía el embarazo. Y en ese momento, cuando ya llevábamos 2 o 3 ciclos en los cuales pues veíamos que no llegaba, la derivamos a esta paciente a un nuevo ginecólogo para una estimulación ovárica, que es, bueno, un tratamiento que a veces, sobre todo estas pacientes, responden muy bien, son muy buenas respondedoras, y sí, ella contactó con un ginecólogo que se prestó pues a hacerle la estimulación ovárica, hacerle todo el acompañamiento, ¿no? Ecográfico durante ese periodo de tiempo, sí. y gracias bueno, un poquito a todas las condiciones en las cuales ella fue a estimulación ovárica y apoyado con el método Billings, ella consiguió el embarazo en el primer ciclo de estimulación con letrozol, De forma natural, entiendo, ¿no? O sea, aunque se le con estimuló. la estimulación ovárica. Vale, sí, sí, sí. O sea, se le estimuló, pero digo que el embarazo fue espontáneo. Sí, fue No, espontáneo, sí, sí, vale, total. de acuerdo. Bueno, entonces me alegro, ¿no? Esto fue, no sé si nos puedes decir ahora si ya ha nacido el bebé, si todavía no. No, aún no, aún no, aún no ha Vale, o sea, nacido. está en proceso de embarazo. Vale, vale, Ah, genial. Y ahora, por ejemplo, en esta etapa de embarazo, ¿se le han también tenido en cuenta todos los fármacos que tomaba antes? ¿Se han reducido no, o ha no, tenido no. que tomar alguno Se nuevo? reduce. De hecho, la semaglutida, cuando ya empieza la estimulación, se para Vale, porque, bueno, es verdad que hay muy pocos estudios que documentan que puede ser un beneficio. Es verdad que hay algún paper por ahí que dice que según qué tipo de mujeres con resistencia a la insulina pueden salir beneficiadas si se mantiene la semaglutida durante el embarazo, pero es verdad que la casa comercial pues desaconseja el uso de la entendido. semaglutida durante el embarazo, y siguiendo la prescripción médica del ginecólogo, pues prescribió pues pararla antes de la estimulación, pero igualmente ella siguió con las medidas dietéticas, manteniéndolas, y de hecho pues de momento le han ido muy bien. Entendido. Bueno, pues no, la verdad que muy bien. Es un caso, la verdad, me parece bastante complejo, ¿no? De hecho, por lo que tengo entendido, creo que lo habéis presentado en algún congreso, habéis sido premiados, ¿no? Porque, sobre todo por toda esta multidisciplinaridad de personas que han intervenido para hacer posible que Eva y Leo, ¿no? hayan logrado el embarazo. Más o menos, entonces, volviendo un poco atrás, ¿cuánto tiempo habrá sido desde que bueno, empezaron la formación, me has dicho? Empezaron ya con vosotros desde ese momento hasta el final para hacernos una idea de que hay veces que, bueno, las parejas, me incluyo, ¿no? Pensamos que es al mes siguiente o a los 2 meses, pero hay veces que son procesos que tardan muchos, incluso años, ¿no? Para hacerse una idea, la persona que pueda estar escuchándonos ahora mismo, ¿cuánto tiempo tardó desde que tomó esa decisión hasta que al final logró el embarazo? Desde la decisión de buscar embarazo hasta que lo Sí, lograron, pues bien, bien, 1 año y medio, bien, bien. 1 año y medio. Y bueno, al Sí, final, bueno, pues al final esto es importante, ¿no? También para, bueno, en este caso de este podcast, que queremos transmitir esa importancia de la espera y de la necesidad de ponerse en manos de buenos profesionales multidisciplinares, ¿no? Porque a veces como, bueno, no todos los correcto. casos son tan complejos como este, ¿no? Pero aquí hemos visto que ha habido 2 ginecólogos, nutricionistas, endocrinos, Sí, tú también, ¿no? Monitoras del método Billings y que al final han hecho posible pues que Eva y Leo pues hayan logrado ese embarazo. No sé si correcto. quieres comentarnos algo más del caso Sí, yo o... creo que la multidisciplinaridad, yo creo que es una buena manera de trabajar desde el método de ovulación Billings, sobre todo en el Centro Billings de Barcelona. No, es nuestra manera, de ayudar a las usuarias, no solo con la enseñanza del método Billings, sino que en el caso de que detectamos una patología
o una posible alteración y necesita un estudio médico, derivándola a su médico en primera opción. Sí. Pensamos que siempre es una opción que se debe valorar. El médico que lleva a la usuaria es el médico que la conoce, que conoce su historia clínica, su evolución y sobre todo el intentar trabajar de una manera ordenada y coordinada es la mejor manera. Es verdad que en este caso, por ejemplo, la monitora de método Billings, que en este caso fui yo que llevé el caso, fuimos como un poco el centro, ¿no? En la que ayudamos a guiar un poco a la pareja en qué diferentes pasos podíamos empezar a dar, ¿no? Es decir, ahora buscar pues al endocrino especialista en síndrome de ovario poliquístico. Vamos a intentar buscar un ginecólogo que pueda hacer la estimulación, que quede pues en su localidad donde vivan para hacer el estudio ecográfico, etcétera, etcétera. Y desde el primer momento encontramos muchísima colaboración por parte de todos los profesionales. Es decir, todos estábamos trabajando y remando en la misma barca. Y en eso, pues bueno, ha sido una ayuda que se materializa sobre todo en esa pareja, no solo porque consigue el embarazo, sino porque se ve apoyada por muchos profesionales que la ayudan. Claro, ¿no? Y al final lo que se trata es de, o sea, generalmente se dice, ¿no? Que la infertilidad no es per se solo la enfermedad, sino que hay mucho detrás a nivel de salud que una vez se es tratado, pues vamos a decir que la infertilidad desaparece, ¿no? Porque el cuerpo está sano, en este caso de la mujer, y ha permitido, ¿no? Pues lograr el Exacto. embarazo. En el método Blinch muchas veces hablamos de subfertilidad, no de mujeres o parejas que son infértiles, sino con parejas que transitan durante un periodo de tiempo en un periodo de infertilidad que a veces es inexplicable hasta que le puedes poner un diagnóstico a esa infertilidad, pero que transitan sobre todo por su fertilidad, porque muchas veces, como es en esta mujer, puede beneficiarse de diferentes momentos en los cuales diferentes profesionales pueden trabajar con un tipo de patología y restaurar, mejorar una fertilidad y prepararla pues para que funcione correctamente o igual que en una mujer normal, casi. Sí, sí, porque veo que en este caso pues ha habido que hacer pequeños ajustes, ¿no? En muchas cosas, ¿no? A nivel de hormonal, a nivel de nutrición, de deporte, bueno, de tratamiento en sí, también médico, ¿no? Que lo ha permitido. Sí, sí, correcto, exacto. Vale, pues en realidad esto es todo, ¿no? Del caso. No sé si quieres contar algo más adelante. No, no, Y no, no sé, animar a vale, todas las genial. mujeres que muchas veces la mujer recibe un input negativo de los métodos naturales o de los métodos de reconocimiento de la fertilidad que no aportan, pero sin embargo aportan mucho porque nos dan el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Este conocimiento permite identificar alteraciones y posibles patologías y sobre todo ayuda mucho al clínico porque nos ayuda mucho a dirigir el estudio pues, de investigación sobre una posible alteración en una persona y hacer un buen diagnóstico diferencial en muy poquito tiempo. Genial, genial, Alicia. Pues nada, eso, muchas gracias por contarnos este caso, por compartirlo. Esperemos que muchas pues se vean reflejadas en esa necesidad, ¿no? Eh, de buscar diferentes profesionales, ¿no? En este caso, pues habéis sido vosotros las monitoras las que habéis acompañado, ¿no? O tú en este caso. Y nada, por lo demás, que nos vemos en el siguiente episodio de Eva y Leo. Muchas gracias.